Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a todos ustedes a esta clase de escuela dominical. Proseguimos los estudios con el libro de Reyes. Continuamos con este estudio y el estudio es el número 47 de nuestro libro y es el primero de Reyes. Les invito a tener su Biblia a la mano, una pluma, libreta para hacer alguna anotación, alguna cita bíblica que crean convenientes. Nuestro estudio bíblico, el contexto es todo el capítulo 15 y parte del 16. Pero en nuestro estudio de este domingo vamos a ver capítulo 15. Si anotan por favor capítulo 15, versos del 1 al 3, posteriormente el segundo punto del 9 al 14 y el último del 25 al 28, todos del capítulo 15. Ese es nuestro estudio básico. Recordemos, hermanos, que estas clases dominicales están próximas a terminar. Estamos en la semana número 47 para 52, casi vamos en la recta final, y ha sido de bendición para cada uno de los maestros y ustedes que toman clase, de aprovechamiento para nuestras vidas. Oremos, mis hermanos. Padre Señor nuestro, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, para poder discernir, meditar y aprender tu palabra, Señor, para transmitirla a otras personas que no te conocen y aplicarlas a nosotros mismos, tus enseñanzas de este estudio. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, recordando la clase pasada que nuestro hermano Rafael Gil dio, fue el rompimiento del reino, el reino dividido. Recordemos que hubo el Reino Unido bajo Saúl, David y Salomón, pero a raíz de la muerte de Salomón subió al trono su hijo Roboam, y de ahí, por la dureza de su corazón y por no escuchar los consejos de las personas sabias, él es el causante del rompimiento del reino. Y si hacemos un poco más de historia, ya desde Salomón ya se había resquebrajado y roto el reino a través de ¿qué? De la idolatría, hermanos. Sabemos que la unidad estaba en el amor a Dios, en el respeto a Dios y en el único Dios soberano que era Jehová. Era lo que los unía. Mas en cambio Salomón empezó a idolatrar a otros ídolos, y de ahí empieza el decaimiento del pueblo de Israel y termina con Roboam, que endurece su corazón. Por el otro lado, también vemos otro personaje que es Jeroboam. Jeroboam, recordamos que él huye a Egipto porque Salomón quería eliminarlo, porque ya se había enterado de que el profeta Elías le había dicho que él iba a gobernar las 10 tribus del norte. Y entonces ya cuando Jeroboam se entera de que Salomón había muerto, regresa, y entonces él se pone a la cabeza del grupo del norte, de las 10 tribus, para ver a Roboam y decirle, ¿no?, que les quite ese yugo de impuestos, de trabajo que tenía. Pero pues no, Roboam no quiso escuchar, y los del norte se fueron, se retiraron, y pues dijeron que teníamos nosotros con la casa de David, y así convirtieron en rey a Jeroboam, el rey del norte. Entonces queda Jeroboam en el norte y Roboam en el sur. Y en este estudio, hermanos, vamos a ver la lista de reyes que se van a mencionar a través de nuestros estudios. Por un lado, vamos a ver la lista de los reyes de Judá y los reyes del norte. Al dividirse el reino, mis hermanos, si el territorio israelita no era muy grande a comparación con los vecinos que tenían un territorio mucho más amplio, al dividirse el reino quedan en 2 pequeñas naciones. Y bueno, así sucedieron las cosas. Y también vamos a ver que estos reyes los vamos a ir viendo cronológicamente.
Vamos a ver, por ejemplo, lo que pasaba con Jeroboam, que estaba en el reino del norte, y quién reinaba en el reino del sur en su momento, en los años que él reinaba, y así sucesivamente. También otro de los elementos que vamos a ver que van a ser evaluados por Dios. ¿Y cómo van a ser evaluados? Primeramente porque hizo lo malo ante los ojos de Dios, siguió los caminos de sus padres de idolatría, ese es en sentido negativo. Y en sentido bueno, en sentido positivo, dice que siguió los pasos de sus padres a adorar al Señor, a no desviarse de su camino y seguir a Dios en su corazón. Así van a ser evaluados estos reyes que vamos a ir estudiando. Pues primeramente vamos a estudiar los 2 reyes de Judá. Y en nuestra lectura vamos a leer, hermanos, tengan a la vista sus Biblias. Y del 15 del 1 al 3 voy a leer. Dice: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Absalón, y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. El verso 4: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara a Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Aquí vemos, mis hermanos, que en el reino del sur, a la muerte de Roboam, le sucede su hijo Abiam. Aquí en Primeros Reyes se le conoce por Abiam, y en el segundo de Crónicas se le conoce por Abías, y se le menciona por estos 2 nombres. También vamos a ir estudiando alternativamente en sus casas para el estudio completo el segundo libro de segunda de Crónicas, capítulo 3 y capítulo 14. Estos 3 y 14 de segunda de Crónicas van alternados con Primera de Reyes 15. Así, mis hermanos, entonces vemos aquí que primeramente no nos dice mucho sobre este rey Abiam, a la muerte de su padre. Dice que reinó nada más 3 años. Y luego dice que el nombre de su madre fue Maca, hija de Absalón. Aquí cabe una aclaración. Vemos que en 2 Samuel 14, 27, si lo anotan, esa cita para que lo vayan estudiando. 2 Samuel 14, 27 nos dice que Absalón tuvo 3 hijos, 2 varones y una hija llamada Tamar. Esta hija llamada Tamar se casa con Uriel, y de ahí le sale una hija que se llama Maca. Entonces aquí en este sentido viene siendo la nieta de Absalón y no la hija. Aquí según el criterio del escritor así lo puso. Y luego nos dice, ¿no?, que anduvo en todos los pecados de su padre que cometió antes de él. Quiere decir que siguió en la idolatría de su padre Roboam, y siguió la misma línea de adorar a otros dioses y venerarlos y hacer lo malo ante Dios. Entonces por eso es evaluado como un rey malo. Y pues hasta aquí, bueno, y luego el 4 nos dice, ¿no?, que Dios por el amor que le tuvo a David iba a conservar todavía su dinastía. Y aquí vemos que la misericordia de Dios es fiel y su promesa es leal también, conservando todavía la línea de David, aún cuando este rey Abdías hizo lo malo. Y en Crónicas, mis hermanos, da un poco de más abundancia sobre este rey Abiam. No nos dice gran cosa Primera de Reyes, pero en Abiam, en Crónicas, nos dice un poco más, que inclusive nos dice que tuvo guerra siempre con Jeroboam, el rey del norte. Y también nos menciona que tuvo guerras continuas y pecó contra Jehová. Es lo que nos dice a grandes rasgos sobre este rey. El segundo rey de Judá, porque el primero fue Roboam, el segundo es Abías o Abiam. Ahora vamos a leer, nuestros hermanos, nuestra lectura del verso 9 al 14 del mismo capítulo 15. Y la lectura dice así:
En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Absalón. Asa hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Aquí vemos, hermanos, el primer rey que empezó a reformar la religión, empezó a formar el reino de Judá. Primeramente nos menciona que en el año 20 de Jeroboam, él empezó a reinar. El rey Abdías anterior, su padre, había reinado en el año 18 de Jeroboam, y ahora Asa reina en el año 20 del mismo Jeroboam. Y nos dice que igual que su madre fue Maaca, aquí en este sentido, su madre no era Maaca, sino Maaca era su abuela, dicho lo anterior en el versículo 3 de capítulo 15, que ya lo aclaramos. Entonces era su abuela. Dice, y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como Dios de su padre. Entonces él vino. ¿Por qué hizo lo recto? Porque dice primeramente, porque quitó del país a los ídolos, y quitó todos los altares que había hecho su padre. También privó a su abuela Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Deshizo Asa el ídolo de su madre, lo quemó junto al torrente del Cedrón. Entonces, por eso, mis hermanos, Asa es el primer rey que hizo lo bueno. ¿Por qué? Porque quitó toda la idolatría que su abuela, la reina madre, había hecho. Ya tenía 2 reinados ella ahí, y entonces ella impuso a Acera para como ídolo, y bueno, Asa lo quemó, lo quitó, y quitó todos los altares. Y bueno, más sin embargo dice que no quitó todos, porque el versículo 14 dice, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Pero dice, con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. No fue unos meses, no fue unos años, sino fue perfecto con Jehová toda su vida, hermanos. Aquí vemos la calificación que Dios le da a Asa por haber quitado primeramente todos los ídolos que había. Nuevamente vemos, hermanos, que en Crónicas abunda un poco más sobre estos comentarios sobre el rey Asa. Para abundar un poquito más en ello, dice que estuvo igual como constante guerra con Jeroboam. Los 2 últimos años de Jeroboam que le quedaban de reinar, reinaba Asa, pero entonces estuvo con guerra constante con él. Y también dice que tuvo guerra con un etíope, el ejército etiopío, y Dios le dio la victoria en 2 ocasiones. En la primera ocasión se apoya en Jehová y Jehová le da la victoria. Pero en la segunda ocasión, dice en Crónicas, que se apoya en otro rey, Ben-Hadad, que por ayudarle, él le pide ayuda, y inclusive le da todos los escudos, todo lo de oro del templo, por haberlo apoyado. De ahí viene el profeta Ananías y le reclama y le dice que por qué se había apoyado en otra persona y no en Dios, que Jehová le había dado la victoria anterior. Y dicen los comentaristas y Crónicas inclusive que este primer rey fue que mandó encarcelar a este profeta, y así por el estilo viene siendo el reinado de Asa. También Asa, en Crónicas menciona que Asa enfermó de los pies y así muere. También pues la Biblia lo menciona, quiere decir que para todo se consultaba a Jehová, para la guerra, para lo bien y también para la enfermedad. Entonces aquí vemos que el rey Asa tuvo un reinado de 41 años que fue bueno ante los ojos de Dios. Entonces vemos la calificación de un rey bueno. Aquí vamos a ver, vemos los 2 reyes primeros de Judá. Ahora nos adentramos a los 2 reyes de Israel. Ahí los 2 reyes de Israel, en nuestra lectura, lo que vamos a tener es del capítulo 15, del 25 al 29. Lo voy a leer. Dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en todos los pecados con que hizo pecar a Israel.
Y 27, y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. 28, lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en el lugar suyo. Aquí vemos, mis hermanos, un rey malo calificado. No nos dice nada si del primer rey de Judá nos dice poco, de este rey del norte nos dice menos. Primeramente dice que reinó nada más 2 años, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y porque anduvo en los caminos de su padre, de la idolatría. Y nos dice que fue asesinado. Eso es lo único que nos narra aquí la Biblia de este rey del norte. Y posteriormente en nuestra lectura dice que Baasa es el que le manda a matar, o él mismo lo mata en un sitio que este rey Nadab había sitiado a Gibetón. Entonces ahí es donde Baasa lo mata y usurpa su lugar. Lo mató pues allí. Y entonces dice el versículo 29, y cuando él vino al reino, trató a la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta que raerla conforme a la palabra que Jehová había hablado por su siervo Ahías y Lonita. Aquí vemos un cumplimiento de una profecía, hermanos, que Jeroboam ya había sido advertido que él había subido al trono no por sus logros o por sus méritos, sino que Dios iba a castigar a su pueblo Israel por haber sido idólatra. Pero también le había dicho a Jeroboam, si seguía sus caminos de Dios, iba a seguir su dinastía presente. Pero como no fue así, este rey Baasa, que asesina al hijo de Jeroboam, que él barrió con toda la descendencia de este rey de Jeroboam y no dejó nada de su descendencia. Por eso dice que se cumplió esa profecía ahí, hermanos. Entonces ahí cumple Dios siempre sus promesas, ya sean buenas para bien de uno o para ir en contra de las personas que fallan ante él. Es lo que nos dice de Baasa, bueno, de Nadab. Y de Baasa, que sabemos, hermanos, sabemos que también dice en el verso 33, dice en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel. En Tirsa reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Aquí vemos otra vez que dice poco de este rey Baasa, pero dice que él fue el que asesinó a Nadab y se quedó en su lugar, y que reinó 24 años. Y lo mismo pasa con los 24 años que él reina. Siempre tuvo guerra con Jeroboam. Y pues definitivamente otro rey malo que hubo. Estuvo guerra, pero no tuvo guerra con el rey Asa del reino del sur. Y así pasó todo este tiempo, 24 años, pero haciendo todo lo malo, Baasa. También Baasa nos dice mucho en Crónicas, ya es en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, esto nos menciona. Y pues ese es nuestro estudio de este domingo, hermanos. Vemos que hay 2 reyes del reino del norte que hicieron lo malo ante Dios, tienen calificación en una evaluación negativa. Y en el reino del sur, que es Judá, vemos a un rey bueno y a un rey malo. Y estos 2 reyes de cada uno van a mostrar la línea a seguir en todo su trayecto de su reinado. Recordemos también, hermanos, que el reinado del reino del norte duró aproximadamente 200 años. Y el del sur duró un aproximado de 350 años, 150 años más. Y ya vamos a ver en el transcurso de nuestros capítulos posteriores los reyes que siguieron, pero según ahí los estudios que hemos tenido en nuestra Biblia, dice que ningún rey de Israel fue bueno. Tuvo 19 reyes Israel y ninguno fue bueno. Y lo mismo
cantidad de reyes tuvo el reino de Judá, 19 más una reina, pero ahí sí hubo 8 reyes buenos, que es lo que vamos a ver posteriormente, es lo que nos narra. También cabe mencionar aquí, mis hermanos, como vamos a estar alternando crónicas y reyes, es bueno saber que el libro de crónicas lo catalogaron como o se llamaba paralipómenos, y eso significaba que decía cosas omitidas anteriormente. Y según el escritor comentaba que esas cosas omitidas lo escribió el autor para escribir cosas omitidas de Samuel y de Reyes. Eso era erróneo. Entonces, por eso muchas veces vamos a ver en crónicas y en Reyes diferentes criterios de opinión. También en Reyes y Crónicas hay mucha similitud en su contenido, pero en opinión diferente. También Crónicas, es bueno diferenciarlo, Crónicas no menciona a ningún rey del norte, y Reyes sí los menciona. Los vamos a ir viendo en los siguientes estudios, mis hermanos. Pues esto es nuestro estudio de este domingo, y pues nuestras lecciones de este día, nuestras enseñanzas, nos dice que pues si andamos en el camino del Señor, el Señor siempre va a ser fiel a sus promesas. Pero si, como los reyes del norte dejaron su camino y anduvieron en los caminos negativos de sus padres, siempre van a tener consecuencias, y así nosotros también, si nos alejamos del Señor, vamos a tener esas consecuencias. Y también nos menciona, pues como el rey Asa, ¿no?, que fue un rey bueno, pues él comenzó por su casa, por su reino, a quitar todo lo malo. Así nosotros debemos también comenzar con nuestras familias a hablar de la palabra del Señor a quien no la conoce, porque muchas veces también hay idolatría en nuestros hogares, hermanos, no necesariamente de ídolos, pero sí idolatría de otras circunstancias. Muchas veces son fetiches, o muchas veces son amuletos, muchas veces son creencias diferentes a la verdadera, que es Dios mismo. Esa es una de las enseñanzas que nos ha dejado este estudio, mis hermanos. Yo les invito a que estudien el segundo de Crónicas, que amplía mucho más comentarios, a diferencia de Reyes. Pero también les invito a el próximo domingo tengan a bien seguir su lección, para que el hermano Rafael Gil ya tenga con ustedes el conocimiento que va a dar su clase. Pues voy a orar, mis hermanos. Padre Señor nuestro, te doy gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de estudiar tu palabra y de poder enseñar, transmitirla a mis hermanos, que tus enseñanzas sean para nuestro bien y las llevemos a la práctica en nuestras vidas. Señor, quédate con nosotros, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, yo también les invito a seguir disfrutando de este domingo, y también de las actividades de nuestro pastor, que ha de venir el sermón, que el culto sea de bendición para cada uno de nosotros. También yo les invito al estudio que voy a tener el 6 de diciembre, que es Elías y la gran sequía, que lo vayan estudiando. Es el capítulo 17 y capítulo 18 de Reyes, de Primera de Reyes, seguimos estudiando. Yo les invito a que estudien capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes, para cuando tengamos nuestra clase. Es de la gran sequía, es de Elías. Es una historia muy hermosa y de mucho saber, y de aplicarlo en nuestras vidas. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga.